Hola a todos. Soy el doctor Ashok Agarwal de la clínica de Cleveland en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Y bueno, les doy la bienvenida a mi charla acerca del daño del ADN del esperma y técnicas de reproducción asistida. Bueno, las principales cosas que les voy a mencionar el día de hoy son las limitaciones actuales del análisis de semen. Voy a hablar acerca de la necesidad para pruebas de función del esperma, la fragmentación del ADN del esperma, cómo eso se ha convertido en una parte tan importante del diagnóstico de infertilidad masculina y su relación con las tecnologías de reproducción asistida y la concepción natural, y después les voy a dar información acerca de las últimas guías de práctica clínica para evaluar la fragmentación del ADN del esperma en pacientes con infertilidad masculina. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer pruebas funcionales avanzadas para el esperma? Bueno, se necesita porque el análisis de semen, que es una de las primeras pruebas que se requieren en parejas con una pareja masculina para poder evaluar su fertilidad, es una prueba muy deficiente para poder predecir la fertilidad de ese individuo. La prueba tiene muchos problemas, tiene pruebas muy subjetivas, ofrece en muchos casos resultados muy poco precisos porque todo se hace de manera manual y es muy difícil el poder obtener los resultados para muchos de los parámetros del esperma de manera correcta, y los resultados no son comparables entre diferentes laboratorios o diferentes individuos que están llevando a cabo esta prueba. Así que con esto podemos ver los resultados que hemos reportado en una publicación. Aquí estamos mostrando la sobreposición de los valores de corte o valores de referencia para parámetros masculinos del semen como concentración, movilidad y morfología, y ustedes pueden ver que el rango más bajo o más alto de estos valores de corte. Y en el parto derecha tenemos el porcentaje de sobreposición que nosotros vemos dentro de la población de hombres infértiles y pacientes que tienen factores de infertilidad masculina, y pueden ver hay una gran cantidad de sobreposición en el rango inferior, que es anormal comparado con aquellos que son mucho más elevados, que están dentro del rango normal. Lo mismo aplica para comprobados como fértiles. Pueden tener casi un 34% de los pacientes, los cuales pueden ser anormales si vemos los valores de corte de 27.5%. Por lo menos hay muchos pacientes los cuales pueden sufrir esto, y lo mismo aplica para movilidad, morfología. Hay mucha sobreposición entre las dos poblaciones de hombres fértiles e infértiles. Por tanto, análisis de semen de verdad no puede predecir la fertilidad de un individuo, y lo mismo aplica para la morfología del esperma. Bueno, ¿y por qué? Pues porque hay muchas funciones en las cuales está vinculada el espermatozoide después de que ha sido reproducida por los testículos y ha sido liberado durante el tracto eyaculatorio y a través del proceso de concepción y llevado al tracto reproductivo femenino. Y pueden ver que hay muchos cambios a los cuales debe someterse el esperma para que ellos puedan estar preparados para el proceso de fertilización. Y estos eventos están incluidos acá, como pueden ver, y es necesario, ya sea tratando de ver la integridad del espermatozoide, la concentración, o si es la morfología, sobre si es la reacción acrosómica, etcétera, como ustedes pueden ver. Así que todos estos eventos están muy bien sincronizados, y si no funcionan en la secuencia correcta, esos espermatozoides no van a poder fertilizar y van a poder alcanzar el desarrollo posterior. Y bueno, esto es una parte muy importante, la y los cuales requieren pruebas funcionales, porque no son pruebas que se puedan ser parte de un examen de semen rutinario.
Si queremos ver las pruebas básicas, que es el análisis de semen, el cual consiste en la cual son exámenes microscópicos y macroscópicos del semen humano, pero si vemos que el análisis de semen básico no nos dice lo suficiente acerca de lo que pasa con ese hombre, entonces tenemos que hacer pruebas avanzadas. Esto es una decisión que toman los médicos después de que han hecho una evaluación adecuada y han hecho un análisis de semen. Como les dije, el análisis de semen, incluso bajo las mejores circunstancias, es una prueba muy deficiente para predecir la fertilidad. Solamente puede decir si hay presencia o ausencia de espermatozoides y si hay espermogénesis o no. Así que con pruebas avanzadas se pueden ver, con toda esta gama de pruebas al derecho sobre hay fragmentación del ADN del esperma mediante una variedad de técnicas, la medición de las especies reactivas, la función de la mitocondria así que hay una gran variedad de elementos que son partes de las pruebas funcionales y que se pueden hacer. Ahora, si queremos ver esta imagen, podemos ver en la parte izquierda que pruebas que fueron muy populares antes de ICSI y que se desarrollaron en el 92. Y bueno, muchas de esas pruebas, las cuales eran muy conocidas, ya en este momento no se llevan a cabo de manera rutinaria, ya sea la prueba de acrosina, la reacción de acrosomas, que era muy popular, o las pruebas para ver si había inflamación hiposmótica, o también todas estas pruebas han desaparecido. Sin embargo, ahora con el desarrollo de ICSI y la nueva generación de pruebas ha salido, tenemos la fragmentación de pruebas del DNN, las pruebas para ver las pruebas la prueba de FISH, la medición de radicales libres o especies reactivas o antioxidantes. Estas son nuevas líneas de pruebas, las cuales sean más comunes ahora, y una de las pruebas más importantes es la prueba que se llama la fragmentación del ADN de la esperma, SDF, y esa prueba se puede llevar a cabo por diferentes tipos de tecnología, ya sea un ensayo COMET o también se puede hacer con la de condensación, pero esto no es todo. Hay muchas otras técnicas que están ahí y que pueden permitir que usted mida el número de espermas que han sido sometidas a fragmentación. Por tanto, pueden utilizar la microscopía la fluorescencia microscópica, que solamente toma 500 espermas. Esto es subjetivo. Bueno, también podemos hacer la citometría de flujo, por ejemplo, y esto es altamente objetivo, es fuerte y es muy sensible. Por tanto, cuando vemos los datos de la literatura, podemos ver que las pruebas de SDF es lo que más se utiliza en el mundo. Y eso es muy importante. Por tanto, los tipos de daño en el ADN que nosotros medimos, que pueden ser medibles, son el daño al ADN mitocondrial, la eliminación de telómeros, la fragmentación del ADN del esperma, las microdeleciones de los cromosomas y las anormalidades epigenéticas. Los defectos más comunes es la fragmentación del ADN y hay muchas técnicas y métodos que han sido desarrollados para hacer el uso rutinario, y esto también representa el tipo de daño más grande al ADN, y otro tipo de daño, con excepción de las microdeleciones cromosómicas, son bastante pequeñas y hay menos información de la prueba rutinaria, así que nos vamos a enfocar más que todo en lo que se llama la fragmentación del ADN. El mecanismo de la fragmentación del ADN del esperma incluye los siguientes ítems, tales como una condensación de la cromatina defectiva, que se debe por y eso es un mecanismo de reparación defectuoso del ADN que genera que se dañen las hebras del DNN. Si vemos el proceso apoptótico abortivo, donde vemos que el esperma con daño en el ADN puede escaparse el sistema de tamizaje de las células de Sertoli, entonces estos espermas también tienen una rotura de las hebras. Ahora, el estrés oxidativo, que es un desequilibrio de noxidina irreductiva, genera una fragmentación, la cual da unas hebras únicas o
o dobles hebras. Por tanto, el estrés oxidativo es algo que puede generar ya sea la rotura de una hebra o de las dos hebras. Por tanto, sobre si se puede reparar el ADN de manera automática, sí es posible, porque esto se puede reparar hasta la tercera semana de la espermatogénesis. Sin embargo, después de eso no hay capacidad de reparación y, y no permite el almacenamiento. Los experimentos in vitro muestran que el daño DNA no impacta la fertilización, pero sí afecta el desarrollo del embrión. Y el osito humano sí tiene capacidad limitada para reparar la fragmentación del ADN, y a través de algunos experimentos de laboratorios utilizando radiación hemos podido identificar que casi el 8% del daño del ADN puede ser reparado in vitro a través de los ositos. Así que por lo menos en el modelo de laboratorio, el uso de ositos de ratón, que es donde se radia el esperma y son expuestos a 5 gigas de radiación, esos espermas pueden ser reparados en términos de reparación de ADN, pero la capacidad de reparación del osito se está reduciendo a nivel mundial. Por tanto, yo pienso que hay mucha atención en lo que es la fragmentación del ADN del esperma, y esto puede ser medido con pruebas directas e indirectas, y estas pruebas son estos son los ensayos de CSCA, CSD, Tunnel y Comet, que miden tanto los daños en las hebras únicas y dobles del ADN, las cuales pueden ser evaluados a través de microscopio citometría de flujo. Entonces, enfoquémonos en el túnel. ¿Y por qué nos enfocamos en la prueba de túnel? Como les mostré en la primera diapositiva, porque el túnel es la técnica que más se estudia y porque tiene el número más elevado de estudios clínicos investigativos. El principio de esta prueba es que utiliza la enzima de UTP que cuantifica la incorporación enzimática de esta enzima en el ADN, y el método es que etiqueta los nucleótidos y que se añaden a la hebra del ADN, y después se miden por una citometría de flujo, y como ustedes pueden ver, los niveles normales de ADN, como pueden ver en la población control, y donde hemos podido desarrollar un valor de corte de 16.8 utilizando dos poblaciones diferentes. Uno es un control fértil y uno de pacientes. Así que, y cada laboratorio, cada centro tiene que desarrollar su propio valor de corte basado en la población de sujetos normales y los pacientes que tienen. Así que sí hay una correlación deficiente. La gente pregunta por qué necesitamos esto si podemos predecirlo a través de los parámetros de semen, lo que es la fragmentación del ADN. Lo que pasa es que los parámetros de semen nos permite predecir la cantidad de fragmentación del ADN en el semen. Hay una relación muy débil. Nosotros sabemos que los hombres infértiles tienen significativamente valores más elevados de fragmentación del ADN, pero una relación muy débil entre la fragmentación del ADN y los parámetros de semen. Así que, dado que es una prueba avanzada, la cual es independiente de los parámetros de semen individuales, podemos ver aquí la correlación, que es bastante débil para los parámetros de semen, la movilidad y la concentración, y podemos ver que todas estas técnicas y todas las técnicas que miden esto es un metaanálisis para poder ver el impacto de la fragmentación del DNA en un embarazo normal o natural. Y aquí lo que podemos ver, un metaanálisis es como un superanálisis de un gran número de estudios. Tiene más de 600 parejas, las cuales tienen una fragmentación del DNA medido a través del CSCA y asociado con la falla para un embarazo natural. La tasa es alta, es 7.01, lo cual quiere decir, y estos son 3 grandes estudios que fueron llevados a cabo. Aquí podemos ver que
odds ratio en todos ellos, y cualquier cosa por encima de 1 o 2 se considera bastante bueno. Así que esto quiere decir que si hay que si la fragmentación del ADN del esperma es alta, los pacientes van a tener gran dificultad para poder obtener un embarazo natural, y un odds ratio por encima de 2 es bastante significativo. Y aquí tenemos más datos, aquí tenemos un metaanálisis publicado en el 2019, la cual incluyó 13 estudios con 530 hombres con historia de pérdidas recurrentes. Las parejas con pérdidas recurrentes tienen mayores niveles de fragmentación del DNA que las parejas fértiles, y como podemos ver, esto es una gráfica de Forest, y podemos ver que los diamantes negros en la parte derecha indican que los resultados son altamente significativos. Si los diamantes están en la mitad, quiere decir que los resultados no son conclusivos. Si está en la parte izquierda, quiere decir que hay una relación deficiente, pero todos están en el lado derecho, lo cual indica que los resultados son altamente significativos. Eso quiere decir que aquellos pacientes que tienen un alto grado de fragmentación del ADN del esperma también tienen grandes dificultades y tienen una alta incidencia de pérdidas del embarazo. Bueno, entonces nosotros vimos la fragmentación asociado con los embarazos intrauterinos, y aquí pudimos ver los desenlaces y los hallazgos principales aquí. Entre más alta sea la fragmentación del ADN, está asociada con una menor tasa de embarazos. Entonces los resultados son bastante significativos, con un risk ratio de 3.4 para una baja tasa de embarazos, y para las tasas de parto es de 0.14. Ambos de estos valores, como ustedes pueden ver, son altamente significativos. Y pueden ver aquí que los resultados han sido graficados en la gráfica de Forest. Entonces veamos el próximo estudio que mira el impacto de la fragmentación del ADN en la tasa de embarazos. Aquí tenemos 3 estudios que tratan de ver la mayor fragmentación de ADN, y el número de estudios en cada metaanálisis está aquí en esta fila, y el número de ciclos que fueron sometidos los pacientes a IUI están aquí. Así que aquí podemos ver que vemos casi 8,000 pacientes, y los hallazgos principales acá muestran que las posibilidades del embarazo se reducen en un 30% cuando hay una fragmentación del ADN por túnel, y en el segundo la fragmentación está asociado con bajas tasas de FIV, y aquí podemos ver cómo se reducen las tasas en pacientes con altos daños de ADN. Y este último, que fue publicado por Simons y Aussan, y que tuvo casi 4,000 ciclos de fertilización vitro, vieron que había un efecto negativo en los daños del ADN después del FBE, con un odds ratio de 1.92. Todo es significativo porque todo por encima de 1 es significativo, y estos resultados son bastante convincentes. Y si después vemos más estudios, aquí vemos la tasa de pérdidas después del IFBI y los mortinatos aquí que tenemos. Aquí vemos que hay una muy buena correlación de fragmentación del ADN con mayor riesgo de pérdidas en 3 metaanálisis. Aquí podemos ver un odds ratio de 2.7 y 2.48, que es altamente significativo. Si vemos la tasa de los nacidos vivos, nuevamente hay una tasa mucho más baja de bebés nacidos vivos después de la fertilización IVF, y un valor P que es significativo también, y un odds ratio más alto. Así que veamos nuevamente el ICSI y la fragmentación. Aquí nuevamente tenemos la tasa de pérdidas, que vemos que la tasa de pérdida tiene una alta fragmentación de más del 30% mediante la prueba de decondensación, que es una de las técnicas, está asociado con mayor riesgo de pérdidas con ICSI, casi el 40%.
Y ese Comet neutral se puede predecir las pérdidas recurrentes, nuevamente resultados muy buenos y aquí vemos los nacidos vivos con un metaanálisis de 5 estudios y 400 ciclos. Los pacientes con una baja fragmentación del ADN del esperma tienen una mayor tasa de nacidos vivos con un risk ratio de 1.1 y conversamente los hombres con alta fragmentación del ADN tienen bajos casos de nacidos vivos, así que esto es bastante equivalente a lo que hemos visto en otros estudios. Así que, ¿cómo podemos interpretar estos diferentes hallazgos? Nosotros podemos ver la fragmentación del ADN está asociada con una reducción en la tasa de embarazos. Hay menor tasa de embarazos después de la fertilización y mayor número de pérdidas después de la fertilización y de ICSI. En ICSI lo que está sucediendo es que estamos sobrepasando lo que son la fertilización, así que los ositos de alta calidad pueden descompensar el efecto negativo de la fragmentación. Por eso es que no vemos una mala correlación con el embarazo en ICSI, debido a que estamos saltándonos la fertilización natural y también también vemos que hay menos exposición a las condiciones de estrés oxidativo, los cuales son inducidas por la manipulación del laboratorio. El daño del ADN puede afectar los genes que son responsables del desarrollo del embrión y la implantación. Así que nosotros hicimos un estudio y lo publicamos recientemente para documentar lo que son las guías clínicas para los médicos, cómo y cuándo utilizar la fragmentación del ADN del esperma. Tenemos 24 expertos en infertilidad masculina que son parte de este documento de consenso, el cual fue publicado en un journal de muy alto impacto, y las recomendaciones basadas en la evidencia para las pruebas de fragmentación del ADN del esperma. Bueno, ¿cuáles son las guías? Aquí podemos ver los escenarios clínicos donde deberíamos estar utilizando esta prueba, ya sea porque hay pérdidas recurrentes, factores de riesgo en estilo de vida, tales como terapia de antioxidantes, modificación en estilo de vida, o la varicocele después de una varicecolectomía, o también en ICSI. Bueno, unas fallas recurrentes de IUI y de fertilización vivo, y también cuando hay pacientes con fertilidad masculina idiopática. Y estas son las guías y bueno, las conclusiones de esta charla. El día de hoy quiero decir que la fragmentación del ADN del esperma es un marcador funcional muy importante de la cromatina del esperma, que no puede ser evaluado por un análisis de semen rutinario, porque ninguno de los parámetros de este análisis, como la movilidad, morfilidad o el conteo, pueden predecir este marcador, porque es un marcador molecular, no es un marcador que puedan ver bajo el microscopio. Hay pruebas especiales, hay protocolos especiales que se necesitan para poder evaluar los resultados. La SSA, el COMET, el CSD y el tunnel son una de las pruebas comunes para poder evaluar la fragmentación del ADN. No hay un consenso sobre cuál es la prueba que debe hacerse por los médicos o por el laboratorio de fertilización. Cada laboratorio debe establecer sus cortes basado en la ciencia que tienen, porque las sociedades profesionales o otras organizaciones aún no nos ha dado guías, incluso la OMS no nos ha dado ninguna claridad sobre cuál es la prueba más confiable para ser usada para poder evaluar la fragmentación del ADN del esperma. Altos niveles del daño del ADN están asociados con mayor tiempo para poder alcanzar un embarazo natural y tiene mayor riesgos de abortos espontáneos, y estos se han demostrado mediante múltiples estudios, ya sea con el embarazo natural, ya sea con la condición de IUI, IVF o ICSI. La fragmentación del ADN está asociado con una reducción en la tasa de embarazos mediante IUI y fertilización in vitro, y con mayor tasa de abortos espontáneos después de la fertilización in vitro y ICSI. Es importante saber que en el caso de ICSI no estamos viendo un impacto en el embarazo, pero lo que estamos viendo que se incrementan los abortos espontáneos. Aquí con ICSI pasamos por encima del proceso natural de fertilización
fertilización. Por tanto, esto genera ciertos niveles de ventajas y vemos que hay menos problemas con el embarazo, pero la tasa de abortos es alta. Así que estas pruebas es la más beneficiosa en aquellos pacientes que tienen infertilidad idiopática, los cuales son diagnosticados con pérdidas constantes que tienen varicocele clínico grado 2 o 3, que quieren tecnologías de reproducción asistida, y para aquellos que tienen condiciones de estilo de vida como fumadores o pacientes que son expuestos a ciertos tipos de condiciones durante su trabajo, los que son obesos, los cuales tienen uso excesivo del celular o factores de riesgo medioambientales donde están expuestos a una variedad de contaminantes. Estos son los factores de riesgo donde nosotros sentimos que la prueba de fragmentación del ADN nos va a permitir descubrir defectos escondidos que están ocultos en el espermatozoide, que están teniendo un impacto y están reduciendo nuestros desenlaces de reproducción asistida, y esas son las condiciones más importantes para las cuales podría ser muy útil esta prueba. Así que nuevamente quiero agradecer a todos ustedes por haberme escuchado. Este es nuestro grupo en la clínica en el Centro Americano de Medicina Reproductiva en Cleveland, Ohio. Todos están bienvenidos a visitarnos cuando hayamos controlado. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor. Adiós.